Buenas tardes, compañeros y docentes en el programa Licenciatura en Educación Artística. En este debate iremos a hablar de la teoría pedagógica de Antón Mancarenko. Nuestro CIPA está conformado por Jaylee Martínez y pues quienes habla Astrid Tapiero. Les hablaré un poco pues de cómo se irá a realizar el debate. En este segundo debate, pues como les decía anteriormente, pues solo va a estar mi compañera y yo. Bueno, las ventajas del pedagogo Antón Mancarenko, pues las iré a hacer yo. Después seguiría mi compañera, que pues le irá a exponer de contra, ¿sí? El cual pues presentará las desventajas del pedagogo Antón Mancarenko. Después el moderador, pues en ese caso, como les comentaba, sería yo, quien va a hacer las preguntas. Y pues algunos requisitos sería siempre pues tener la cámara prendida y cuando un compañerito tenga la palabra pues apagamos el micrófono. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar el debate. Listo, le doy la palabra a mi compañera Jaylee que les hablará un poco de la biografía. Buenos días, docente y compañeros. Pues el día de hoy realizaremos el debate del autor Antón Makarenko. Para empezar, hablaré un poco de la vida y de quién fue Antón Makarenko. Pues él fue un pedagogo nacido en Ucrania en 1888 y fue el más importante de la Unión Soviética y aparte de eso, uno de los insignios del mundo. Nacido en el seno de una familia pues muy humilde y que con enormes sacrificios por parte de su familia él pudo estudiar pedagogía. El periodo 1905 a 1917 fue decisivo para su formación como futuro maestro y como renovador de los viejos sistemas educativos. Él se sintió cada vez más cercano al movimiento revolucionario obrero y se sumergió en la lectura de las páginas más apasionadas de la literatura democrática, que fueron Chekhov, Turgenev, Korolenko, Lermonotov, Buskin, Gogol y pues sobre todo Gorky, que fue su guía y maestro, al que conoció personalmente en 1928 y con el cual mantuvo una profunda amistad. Él finalizó sus estudios en 1919 y fue nombrado director de una escuela en la ciudad de Poltava y pues se dedicó especialmente a la reducción de niños y jóvenes inadaptados. Su principio fundamental es que la educación es un proceso que se produce con esfuerzo y disciplina y que su objetivo era el ejercicio de una socialización eficaz y productiva. El trabajo colectivo es el medio más idóneo para lograrla. Solamente una sociedad que impone tareas importantes y exige esfuerzos en su realización puede desarrollarlas. Las potencialidades de sus niños y jóvenes. No hay adolescentes malos o extraviados, sino que simplemente no han tenido un buen condicionamiento social. Por otra parte, también decía que proporcionar ese buen condicionamiento es la tarea del educador y que no se realiza con recetas psicológicas, sino introduciendo una experiencia social y verdadera. Por otra parte, en la vida de él, a partir de la Revolución de Octubre, ingresó en el Instituto Superior siendo un adulto maduro, tenía 26 años y siendo el único con experiencia con niños. Y él empezó en el acto de estudiar profunda y sistemáticamente la pedagogía y literatura histórica y filosófica. Y en 1917 Makarenko terminó el primer curso con medalla de oro y pudo ocupar cargos de la dirección en las escuelas del nivel de segunda enseñanza. Pues fue una nueva etapa de la vida de Makarenko, como en la de millones de personas. Comenzó con la Revolución de Octubre y pues ante los ojos de la humanidad se realizó lo que miles de asalariados e intelectuales rusos habían soñado. A la par de que la sociedad, los varones y mujeres rusos comenzaron a transformar también su propia psicología, limpiaron su conciencia de las ansias de riqueza personal, la confianza y la ayuda recíproca se convirtieron en garantía de los futuros logros comunes. A comienzos de 1918, Makarenko regresó a la misma escuela en la que había recomenzado su labor pedagógica. La escuela ferroviaria de Kryukov, creo que se dice así, había sido transformada en la escuela de enseñanza secundaria, nombrándose director de ella a Makarenko.
pero el ejército blanco había desatado la guerra civil contra los soviéticos, lo que le perjudicó a este estar en su pueblo plagado de elementos contrarrevolucionarios y ocupantes alemanes. Solo en las postrimerías de 1919, el Ejército Rojo liberó definitivamente Kremenchuk y Kryukov, y a comienzos de 1920 el poder soviético pudo establecerse en toda Ucrania. Sus inicios como teórico, pues lo ocurrido con Sadorov le hizo darse cuenta de que no conseguiría nada mediante la violencia. Y así como todo el mundo, ve como todo el método de influencia fue sucesiva. Este problema hizo reflexionar a Makarenko y lo confundió. Ninguno de los métodos usados por sus contemporáneos parecían efectivos, por lo que la respuesta se imponía por sí misma. Él mismo debía crear nuevos métodos de educación. Los contornos de sus nuevos métodos de educación ya se adivinaban en la experiencia del propio Makarenko. Pues para la educación a todos y a la vez, y no a cada uno pues por separado. Debería de tener la perspectiva necesaria, debía organizar la vida de tal manera que los propios colonos fueran los que llevasen todo lo que refieren al centro, los edificios, el plan de producción, la distribución de los ingresos y pues sobre todo la disciplina. Makarenko siempre creyó que el trabajo colectivo era el mejor medio para lograr la adaptación social de los seres, pues solamente la sociedad impone tareas y responsabilidades. Y pues hablando un poco de sus planteamientos más importantes, uno de ellos fue que el Estado tiene la obligación de dirigir la vida de las personas y pues la familia no debe ser la encargada. Otra era que la educación no está al servicio de la individualidad, sino pensada para la colectividad. La persona al servicio del bien común, pues bien común productivo de una sociedad sin clases donde las personas contribuyen lo más que pueden. La educación tiene que estar al servicio del trabajo, pues el trabajo debe presentarse como un valor en el individuo. Por lo tanto, la educación es un proceso mediante el cual cualquier persona llega a valorar eh, pues tanto la enseñanza como el trabajo. El trabajo más particularmente es el trabajo manual y es el más aceptado pues por todos positivamente. Disciplinamiento militar, ya que pues existía la agrupación por descatamiento, el vestuario a través del uniforme, pues número igual de niñas y niños. Las relaciones eran distantes al dar un anuncio de cambio. Este enfoque fue ideado por Makarenko mediante el método de ensayo y error, lo que tuvo sus orígenes a partir de los desórdenes civiles. Otra era que la escuela era definida como una colectividad con una meta común, la que era producida por una moralidad comunista, naciendo de la escuela un sistema bien determinado que denominaba régimen, que conduce al desarrollo de la disciplina. Otra, pues, era el castigo, era ejercido por presión grupal y haciendo a los niños participar en tareas conductistas, lo que dio paso al fomento de desarrollo moral. Esta era la tradición colectivista o régimen que actúa como un reforzamiento positivo en la conducta infantil. Y pues ya por último, sería la individualidad del niño. Las diferencias individuales fueron rechazadas. El niño debía ser absorbido en la colectividad de la escuela y que el hombre es producto de la experiencia, o sea, se hace con la experiencia, pues con lo que ha vivido. Pues ya de su teoría decía que el trabajo debe presentarse como un valor en el individuo y pues por lo tanto la educación es un proceso mediante el cual cualquier persona llega a valorar tanto la enseñanza pues como el trabajo. Y pues como dije anteriormente, el trabajo, pues más particularmente el trabajo manual, es aceptado y ejecutado pues con un mejor entendimiento y pues muy positivamente. Pues el aporte que hizo Makarenko a la educación era, bueno, pues perseguía nuevos estilos y una nueva forma de organización y partía de que la base de la educación es ante todo un proceso social y que pues en consecuencia el hombre soviético no podía ser educado bajo la influencia de una sola personalidad. La pedagogía de Makarenko se basa en la práctica y en la experiencia. Como ya hemos dicho, pues esto fue lo único que le ayudó a solucionar los problemas reales y que se vivían en la colonia Gorky.
debido a las características con las que los niños llegaban a la colonia. Makarenko afirmó que el niño no es ni bueno ni malo por naturaleza, sino que es la educación la que decide ese aspecto en última instancia. Para solucionar los problemas que se vivían en la colonia, Makarenko basó su pedagogía en dos puntos principales. La primera era creación de la conciencia de grupo y el trabajo productivo. Para crear la conciencia de grupo, tuvo la idea de dividir a los niños en pequeños grupos que eran de 4 a 5 niños, entre los cuales había pues uno responsable. Esto permitía que se creara un grupo consolidado que favorecía pues la reeducación de los niños. Pero pues la experiencia demostró que pues esta se remitía solo a un diseño estable, y pues así Makarenko decidió crear grupos inestables de trabajo destinados a tareas extraordinarias, que era como la cosecha, plantar y bueno, otros oficios más duritos, más rígidos, formados por un integrante de cada grupo. La responsabilidad también variaba, ya que Makarenko consideraba que los niños debían aprender, o sea, todos debían aprender por igual. Las actividades llevadas a cabo en la colonia Gorki pretendían hacer que la comunidad se impusiera sobre la individualidad, por lo que nos encontramos con las actividades tales como el teatro, coros, bandas de música, etc. Además, los niños eran educados en un ambiente militar para acabar así con cualquier resquicio de individualidad entre ellos. Makarenko consideraba que para crear esta sensación de grupo cohesionado es necesario que los niños cumplan unas órdenes y sigan una disciplina. Esta autoridad se debía de ir perdiendo poco a poco a medida que los niños se reeducaban, pues como dije anteriormente, hasta que llegaban a formar parte de la asamblea. Pues por lo que respecta al trabajo productivo, Makarenko fue seguidor de las teorías socialistas, por lo que incluyó en su pedagogía el aprendizaje a través del trabajo. Los niños eran instruidos de una manera, formación intelectual, física, artística, política, moral y pues como no, la manual. El trabajo productivo lograba varios objetivos en la colonia Gorki. Por un lado, creaba una conciencia de grupo que reeducaba a los niños, y por otra, enseñaba a los niños comunistas que no hay diferencias entre el trabajo manual y otro tipo de trabajo. Pues ya hablando ya también un poco de las desventajas, empezó a trabajar como maestro en la escuela primaria. Era un extraordinario profesor, pero tenía muchos conocimientos y sabía transmitirlos magistralmente. Enseñaba a pensar, a razonar, y pues sin embargo era rechazado por los niños. No comenzó a interesarse por la pedagogía hasta que, haciendo el balance de uno de los trimestres, decidió experimentar con los niños. Pues calculó la puntuación media de cada uno de sus alumnos y, en correspondencia con la puntuación obtenida, distribuyó los puestos del primero a último. Colgó la hoja de notas, y cuando el chico que ocupaba la última posición, un buen estudiante que como comprobó después, había enfermado de tuberculosis, haciéndolo esto que fluyera en sus notas. Se vio en el tablón, el muchacho entró en un profundo estado de amargura. Bueno, pues esto conmocionó a Makarenko, y el joven maestro comprendió que para educar no solo se le hacía falta tener grandes conocimientos y ser buen profesor, sino también comprender las peculiaridades de la vida de cada estudiante, tener en cuenta sus rasgos personales para influir en ellos. Eh, el propósito fundamental de la educación es producir el nuevo hombre soviético, formado con una moral comunista y el cultivo de un tipo particular de carácter, hombre capaz de participar positivamente en una nueva sociedad soviética, guiándose por los principios del pensamiento y marxista-leninista. La educación tiene como fin la defensa de la revolución comunista y la formación de la vanguardista revolucionaria, de los hombres que nuevos fungirán liderazgos sobre la comunidad, impregnados de valores como la voluntad de sacrificio, el esfuerzo permanente, la solidaridad
la combatividad y pues la disciplina. Propuesto como uno de los fines de la educación, la estructura programática de la personalidad del educado en sus aspectos conductuales, convicciones, pues la educación política, conocimientos y valores morales. Educación que ha de desarrollarse en un proceso de interacción con la comunidad. Y pues para finalizar también sería, voy a seguir contando un poco de ello, que era desgraciadamente hay padres que tratan de cimentar en bases falsas, su objetivo se reduce a que los hijos les obedezcan y pues desde luego que se trata de un grave error. La autoridad y la obediencia no pueden erigirse como fines en sí mismos, ya que el último fin se persigue es el de la educación correcta. La obediencia puede considerarse solamente como uno de los caminos hacia ese fin. Lo que persiguen la obediencia por la obediencia, misma que son los padres que no comprenden o no piensan en los verdaderos fines de la educación. Bueno, fundan su tranquilidad en la obediencia de los hijos. Eso es lo que constituye su verdadero fin. Desde luego que en los hechos resulta siempre que ni la tranquilidad ni la obediencia perduran mucho. Una autoridad estructurada sobre bases falsas sirve solamente por poco tiempo. Se exigen pronto. Eh, no quedan ni autoridad ni obediencia y a veces se logra la obediencia, pero los restantes fines de la educación quedan en el último plano. Se forman en verdad hombres obedientes pero débiles. Existen muchas clases de autoridades falsas. Examinaremos aquí más o menos pues detalladamente una de ellas, que bueno, confiamos en que de estos análisis será más fácil dilucir las condiciones de la autoridad verdadera. Autoridad de la represión, pues que era, bueno, esa es la más terrible, aunque no la más dañina. Los que sufren más con ella son los mismos padres. En los hechos, la autoridad de la represión se traduce como que el padre siempre grita y pues riñe, por cual insignificancia se desata en opresiones, acude al palo o a la correa por cualquier motivo, responde a cada pregunta con una grosería y castiga pues sin culpa y pues bueno, de culpa del niño y semejante terror paterno mantiene autorizada a toda pues, la familia. No solo a los niños, sino también a la madre. Es perjudicial porque además de intimidar a los niños, convierte a la madre en un ser nulo. Pues más que todo esto era, pues, digamos, un ejemplo claro de esto, podemos decir lo que era como en la película de Matilda, de pues la profesora Tronchatoro, que ella siempre como que imponía la rigidez y pues mucho mediante los alumnos y no era como, bueno, no tenía como un vínculo así amoroso ante los estudiantes, pues como para ayudarlos a que ellos salieran adelante por sus propios medios también. Y pues bueno, eso sería mi intervención y pues le daría la palabra a mi compañera. Listo, gracias Jayle por su aporte. Listo, entonces seguimos, diré las ventajas. Bueno, también mucho Macarenco nos hablaba sobre la disciplina, ¿sí? Entonces ya pues existía unas grandes agrupaciones que destacaban a través del uniforme, ¿sí? Digamos, muchas veces él decía de que el niño o la niña siempre llevara el uniforme adecuado, él siempre quería algo mejor para ellos, ¿sí? En la escuela de Macarenco, pues siempre se definía, era como una colectividad de una meta común, ¿sí? Pues que era pues siempre producida por una moralidad comunista, ¿sí? O sea, de que el niño sea más integrante pues con los compañeros, con los padres de familia, entonces sería algo comunista, ¿sí? Naciendo de la escuela era un sistema bien determinado, ¿sí? Pues que dominaban siempre el régimen. O sea, como decía mi compañera anteriormente, pues algunos docentes, o sea, ¿cómo les explico? Son de esos docentes de que tienen la palabra templada, ¿sí? O sea, de que dice, bueno, usted me lo tiene que hacer y es a juro y así. Entonces, como que desde ahí, desde el niño, no se comprende con el, puede ser con el padre de familia o con el profe. Eso nos habla mucho Macarenco
sobre la disciplina, de que pues desde casa ellos siempre deben de tener como algo de capacidad hacia las demás personas, ¿sí? Bueno, el castigo pues era ejerciendo presión grupal y pues haciendo que los niños participaran en tareas, ¿sí? En tareas conductivas, pues lo que dio paso al fomento del desarrollo moral. Pues eso era como una tradición, digámoslo así antes, con esos pedagogos, que pues las actividades fueran como más algo lúdicas, de que el niño no siempre pues escriba o escuchar, siempre pues más que todo hacían pues juegos didácticos, de que el niño se comprendiera con su compañerito. Listo. Por otro lado, también habla mucho Macarenko sobre la disciplina, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde que el niño está en su vientre, nace, los padres tienen que tener como esa palabra de mando hacia ellos. O sea, si los padres no educan a sus hijos, pues cómo los hijos van a llegar a la escuela de pronto a darle la palabra a un profe, de pronto groseramente y eso, listo. Bueno, dentro de esas perspectivas, algunas pues de las cualidades que deben ser, sería el fruto de la educación, como les hablaba anteriormente, ya que todo ciudadano soviético debe tener. Bueno, ante todo un profundo sentimiento del deber, ¿sí? O sea, el niño tiene que tener un deber de que, un ejemplo, tiene que llevar sus tareas, eso es un deber. De que no tiene que decir groserías, eso ya es un deber hacia un ciudadano soviético. Y pues de la responsabilidad, como les hablaba anteriormente, con los objetivos de la sociedad. Listo, bueno, la solidaridad también él hablaba mucho sobre los opuestos de cualquier tipo como fantasía o el egoísmo, individualismo. O sea, cuando el niño, un ejemplo, le dicen que no, que es que vamos a hacer un grupito y pues que el niño diga sí, todo egoísta, no, yo no me quiero hacer con él, es que mi papá me dijo que no me hiciera con él. Entonces, todo eso es que llevan a ser un niño de mal carácter. Entonces, eso también él nos menciona muchísimo sobre eso. Bueno, la personalidad disciplinada es un gran dominio pues de la voluntad, ¿sí? Con siempre pues con los intereses de la colectividad. Bueno, una de las condiciones personales es un modo de actuar que impidan sumisión y la explotación hacia el hombre. Bueno, una gran capacidad para conocer sobre los enemigos del pueblo. O sea, como les decía anteriormente, muchos padres, todo lo que ellos hacen, entonces eso es lo que les transmiten las energías malas a los niños y por eso los niños llegan así a las escuelas. Bueno, el primer punto nos dice pues de que el joven o el niño, bueno, debe estar siempre comprometido pues con la sociedad soviética, ya que debe responder pues a todas las necesidades del país y tener un profundo sentimentado por la sociedad. Bueno, el punto 2 pues sería que afirma que el individuo soviético debe ser cooperativo con los demás y pues tener un espíritu alto de caballerosidad y dejar sellar por el egoísmo. Entonces, eso también sería algo muy importante. Lo otro sería pues que la disciplina en las personas primordial para Manquero era ya que era un camino donde el ser humano puede actuar con voluntad. O sea, era libre de ser lo que después ellos quisieran. Listo. Pues el hombre pues también será explotado por el otro hombre. Eso siempre, eso creo que por ahí hay un tema que más adelante les explicaré. Listo. El hombre soviético debe ser pues ejemplo de personas con muchas cualidades y valores dentro de la sociedad. Todo ser humano soviético debe de estar preparado para cualquier cosa, ya que se lucha o guerra deben decir a luchar por su nación. Listo, bueno, esto es muy importante, ya que Makarenko escribió numerosas obras, ¿sí? Pues entre ellas, las que era el poema pedagógico. Es algo muy importante que él, cuando era maestro, él lo escribió, que era una historia de la colonia Gorky, ¿sí? Que fue un libro muy popular en la URSS, compuesto originalmente por 3 volúmenes y actualmente pues forma parte del estudio.
Makarenko, aparte de ser educador, también fue uno de los escritores de la historia, pues que escribió obra más resaltante de su vida y pues que estaba basado en la historia de su experiencia en la colonia Gorky. Bueno, entonces, bueno, a pesar de todo lo que sucedió en esa columna, fue donde escribió su primer libro, que se llama, pues, Marcha del año 30. En esos tiempos, pues, siempre escribió, como les decía anteriormente, como el poema pedagógico, de que se trataba de todas esas leyes del niño. Bueno, las obras de este autor son un enfoque comunista, que para enseñar lo primero es la jerarquización y subordinación entre personas que se deben poner reglas para todo. Es por eso que le escribe diversas obras para que su teoría se conoció como por ellas. Las escrituras son la reflexión para la sociedad. Todas las obras son de consejos y orden para el lector. Makarenko escribió sus obras porque vio la pedagogía soviética, ahí donde él empezó a plasmar, digámoslo así, todos esos poemas por la pedagogía soviética. Estaba sometido a la corriente capitalista. Listo, entonces les voy a redactar unas frases que pues me gustaron mucho. Dice, la educación no está al servicio de la individualidad, sino pensaba para la colectividad, la persona al servicio del bien común. Listo, les hablaré un poco de eso. Ahí muy claro nos dicen sobre el tema que les estaba tratando antes, de la colectividad y de la educación. Listo, entonces, es preciso mostrarle a los alumnos que el trabajo y la vida de ellos son una parte del trabajo y del país. Esa frase es muy importante porque ya como padres tienen que desde pequeños plasmarles a los niños como un futuro, ¿sí? Decirles que pues mostrarles a ellos de que más adelante pues ellos van a quedar, sí, digamos un ejemplo, van a ser docentes, son pues educar a otro, entonces, como les decía anteriormente, eso es según de casa, cómo los eduque. Un carácter se puede formar solo mediante una prolongada participación en la vida de una colectividad bien organizada, disciplinada, forzada y orgullosa. O sea, el niño tiene que esforzarse y ser bien disciplinado para llegar a ser alguien en la vida. Bueno, en cada momento de nuestros influjos sobre la personalidad, esta acción debe también influir sobre la colectividad y viceversa, cada contacto en nuestra colectividad hacer también. En el momento de la educación de cada individuo entregado a colectividad. Es igual de lo que les había explicado anteriormente. Bueno, la disciplina no es un método, es un procedimiento de educación sin un resultado. Listo. Muchas veces el niño dice, sí, mami, es que yo voy a cambiar, es que yo voy a cambiar. Entonces la mamita le dice, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces no es un método de lo que lo digan, sino que es un resultado de que ellos tienen que tratar y hacer. Entonces, los niños y jóvenes necesitan la mayor atención y formación para ser hombres de bien en el futuro. Como les decía, el niño decía Makarenko de que él necesita una ayuda, ¿sí? Tanto como el profesor o el padre de familia, de que los aconseje y pues los sepa educar. La educación de los niños es la esfera trascendental en nuestras vidas. Ellos son los futuros ciudadanos del país y del mundo. Son los llamados a hacer la historia, que son los padres y pues las madres de la mañana que también tendrán que educar a sus hijos. De ahí la gran responsabilidad que se adquiere a ser el padre es la gran importancia y delicada tarea de educar a los niños. Según Pilar, que conforma la pedagogía de mando, es la educación para el trabajo. Para Makarenko es general dentro de la sociedad soviética y el marxismo, el trabajo es tomado como una característica de gran importancia, pues dentro de la vida o de algo fundamental dentro de la educación, pues este es el que permite pues al hombre asegurar su bienestar y su cultural según su capacidad a cada uno, según su trabajo.
así que el desempeño dentro pues de ella, así como la capacidad adquisitiva de una persona, ¿sí? Está ligado necesariamente al desarrollar de sus capacidades laborales y el uso que se haga de las mismas. Además, el trabajo no solo potencia son las habilidades físicas, sino que ayuda a que el hombre adopte esas cualidades que lo empolecen socialmente. Aquella que responde a las necesidades del colectivo, como son la capacidad de liderazgo, la solidaridad o el valor sacrificio, permitiendo que la sociedad se conserve o se progrese por medio de las actitudes constructivas del individuo. Bueno, les había dicho que pues la escuela pues era definida como la colectividad de una meta común, ¿sí? La otra pues sería la educación, pues no está al servicio de la individualidad. Cada niño era visto como una persona que debía ser escuchado pues en la colectividad de la escuela. Definía a las escuelas como una colectividad, como una gran meta. Listo, entonces unas conclusiones, bueno, serían de que lo que llegaba a ser este Makarenko era sobre la educación, ¿sí? Era más que todo sobre la educación, de que el niño siempre, desde su más etapa pequeña, pues sea guiado por el camino que es, de que tener un docente bien, o sea que el docente no sea pues grosero con ellos, porque entonces cómo irían a aprender ellos, ¿sí? Entonces Makarenko decía todo eso, de que los padres tener pues mucho más cuidado con ellos, ayudarlos en lo que más pudieran y eso. Entonces pues ya seguiríamos, Jaylee, pues con las preguntas. Entonces, la pregunta va para Jaylee. ¿Cuál es la posición referente a la relación de trabajo-escuela? Tiene la palabra. Ahora sí me escuchan. Listo, Jaylee. La pregunta va para ti. ¿Cuál es la posición referente a la relación trabajo-escuela? Bueno, relaciones trabajo-escuela. Bueno, al ser partidario de que no exista relación entre lo uno y lo otro, el trabajo dice, no debe estar ligado al estudio. Los colonos pasaban la media jornada en la fábrica trabajando y pues la otra media estudiando. Por lo tanto, no niega el valor educativo tanto del trabajo como del estudio y es consciente de que ambos determinan fuertemente la personalidad, pero se niega a establecer pues nexos entre ellos. Listo. ¿Cuál sería la otra? Listo, Jaylee. La segunda pregunta es, ¿cuál es la justificación de Makarenko respecto a su oposición al método de enseñanza individual? Tiene la palabra. Bueno, como maestro Makarenko se opone a que dentro de la educación se espera tanto el método individual y hace un gran énfasis en que se debe poner especialmente eh, atención a la organización de la escuela como colectividad e insiste que las escuelas no prestan la debida atención a la organización de la experiencia infantil, la experiencia de la vida y pues la experiencia comunista. Listo. La tercera pregunta sería, ¿cuál es la posición pedagógica de Makarenko? Bueno, yo creo que la posición pedagógica de Makarenko está llena de originalidad. Él critica la literatura pedagógica, ya que no cuenta con técnicas pedagógicas válidas y es pura pues charlatanería, por decirlo así. Está vacía pues de técnicas, de métodos y instrumentos válidos para su aplicación por un educador cargado de problemas. Pues la llamada pedagogía del Olimpo, puede decirse, y pues en esto solo se valen las teorías y no las técnicas.
Listo. La cuarta pregunta sería, según Makarenko, ¿cuáles son las cualidades del carácter que definen la personalidad comunista? Bueno, él decía que pues las personas tenían que ser pues honestas, pues la diligencia, la eficiencia, la puntualidad, la capacidad de orientación, la subordinación y pues la capacidad de mando. Listo. Listo, Jamie. La última pregunta sería, no, perdón. Porfa, Jaden, siga. Bueno, pues no me has dicho la última pregunta. Bueno, pues en la última pregunta dice, explica brevemente cuál es la base de la educación comunista. Bueno, pues la educación comunista se basa en los principios emanados de la propuesta sociopolítica del marxismo-leninismo. El, el principio educativo comunista o socialista parte del cuestionamiento de la explotación capitalista y pretende elevar a las masas más explotadas a una nueva situación en la que puedan desarrollar todas sus potencialidades físicas, mentales y espirituales. Para hacer esto que se propone un modelo educativo que vincule la vida del trabajo con la escolar, para que la primera incorpore principios de la ciencia a la rutina laboral, haciendo un acto consciente con el objetivo final de eliminar la división social del trabajo y pues el estudio. Listo, qué pena, sino que es que se me había presentado algo acá, entonces por eso no te la dije. Entonces sigas con la mía. Gracias. Bueno, entonces seguimos con las preguntas para mi compañera. Bueno, la primera sería, ¿cuál fue el primer libro escrito por Markarenko y pues sus principales obras? Listo. Bueno, el primer libro fue, como les decía, se llamaba Marcha del año 30. Esos fueron sus principales obras, que fueron pues el poema pedagógico. Ese se publicó por partes, ¿sí? Eso más o menos fue entre 1933 a 1934. Las novelas del honor y pues de las banderas de las torres. Ese fue el último que tuvo pues el significado pues para él y pues para la formación de las conexiones pedagógicas. Después escribió el primero tomo del libro de los padres. Listo. Listo, compañera. Entonces la siguiente sería, pues, ¿cómo se considera la escuela de Makarenko? Listo. Bueno, la escuela de Makarenko es transmisora, pues, por conocimiento, ¿sí? Más que todo de la cultura y de la política, ya que en ella se aprende las matemáticas, la literatura y pues las demás materias. Aprendían también a sentirse soviéticos y pues admirar la cultura soviética, ¿sí? Que tal como Makarenko lo entendía, que era la actividad cultural que debe orientarse constantemente hacia la actividad política. El trabajo y pues la educación, a pesar de no estar ligados según Makarenko, ambos tienen un objetivo pues común de la formación del ciudadano soviético, del constructor activo y del consciente del comunismo, que construía pues la meta hacia que Makarenko orientaba toda la actividad educativa. Listo, gracias, compañera. La otra sería, ¿cuál es la condición indispensable para que una colectividad funcione? Listo. La condición indispensable, pues sería el papel pues que ejercían el director, o sea, el mismo Makarenko, pues quien debía era orientar y dirigir la colectividad, era, o sea, tener como voz de patrón, digámoslo así, y pues lo otro pues sería actuar como modelo, como ejemplo y pues como la guía. De mantener el entorno y pues el estilo de las tradiciones de la colectividad. También era como padre de niños o como amigo de cada colonia y de cada pues educador. Esas eran como las órdenes que decía Makarenko como compañero de descansos y de dificultades y alegrías.
La otra sería, a las colonias de Macarenco se les consideran colonias de trabajo. Mencione la razón teórica para esta consideración. Las colonias de Macarenco eran tanto como colonias de trabajo, ¿sí? Son por razones de tipo teórico. La tradición marxista definía pues el trabajo como un elemento básico, como un componente esencial de la educación y pues del tipo práctico, porque las comunas de Macarenco pues siempre debían mantenerse a sí mismo y pues hacia su trabajo. Listo, compañera. Bueno, ya la última, pues para terminar, sería pues con base en el sentido social que Macarenco tiene el trabajo, ¿qué recomendación da a los padres? Listo, esa pregunta es muy importante, pues ya que Macarenco recomendaba que a los padres se acostumbraran a sus hijos, ¿sí? Desde pequeños pues a realizar las tareas, que les demuestre intereses, o sea, que no los sientan como muchas veces pues decían, ay, es que usted no sirve para nada, es que usted es bueno para nada, ¿sí? O sea, no les den maltrato. Entonces, eso es algo muy importante de que pues decía Mancarenco. Gracias, compañero. Listo, compañera, gracias. Entonces, pues esta sería nuestra intervención entre todas y pues, profe, muchas gracias por su atención y su comprensión.